La semana pasada, después de sus 4 semanas en Suiza, después de correrse del tramo inicial del cierre de listas y de la campaña, volvió el expresidente Mauricio Macri. Empezó sobre el final de la semana a participar en actividades proselitistas. Participó en una con María Eugenia Vidal en la ciudad y en otra con Diego Santilli en la provincia. Hay algunos que lo quieren cerca porque quieren retener votos del ultra antiperonismo, del ultra antikirchnerismo, pero otros candidatos de su misma fuerza que no lo quieren cerca porque, claro, les recuerda la debacle que fue su gobierno para los bolsillos de todos nosotros. Hay, por supuesto, un equilibrio en eso y se plasma en estas apariciones estratégicas, quirúrgicas que va a hacer Macri en la campaña. Pero, mientras tanto, también aparece en medios que le resultan favorables. Hay algunos medios que le resultan favorables y hay uno que le resulta más que favorable, es suyo. Por lo menos según una de las herederas de La Nación, Esmeralda Mitre, nos dijo el viernes pasado aquí en Pasaron Cosas. En ese medio, que es aunque sea parcialmente suyo, según la heredera del diario La Nación, Esmeralda Mitre, estuvo Macri anoche y dijo en primera instancia algo sobre los políticos, poniéndose él afuera de esa categoría. Escucha. Las pocas horas que le querés dar bola a los políticos porque te hartan, pero saber que te están diciendo la verdad, porque encima que claro, tenés ganas de escucharlos, tenés que andar decodificando qué es verdad y qué es mentira todo el tiempo. Es muy destructivo. Los países se mueven con confianza. Bueno, yo no les voy a mentir, no voy a edulcorar, no voy a disimular que a mí no me gusta escucharlo a Macri. Bueno, no hace falta que se aclare, ¿no? Pero me da especialmente mucha bronca cuando lleva adelante este tipo de operación discursiva. Primero, él ponerse atrás, afuera de los políticos, cuando hace 20 años que está haciendo política. 20 años que está haciendo política nacional, porque en 2003 ya se postuló acá en la ciudad. Antes venía haciendo política en el club, en su club, en Boca Juniors, desde los años 90. Pero más allá de esa mentira, después él dice no me gusta tener que estar decodificando qué es verdad y qué es mentira. Entonces es tan flagrante la operación que no puedo dejarla pasar. Sobre todo porque habla de algo que yo me dediqué a estudiar mucho, que es la deuda externa, concretamente la deuda con el Fondo Monetario. Y hoy nos llega acá a la Argentina, le llega al Banco Central el aporte que va a hacer el Fondo Monetario a todos sus países miembros para paliar los efectos de la pandemia. Nos llegan 4.355 millones de dólares hoy al Banco Central que podrían servir para hacer cientos de hospitales que pongan al día nuestra infraestructura de salud, servirían para hacer decenas de miles de viviendas que podrían ponerse a disposición de la gente que está expulsada de este derecho fundamental consagrado por la Constitución y que se tira desesperada a tomas como la de Guernica, por ejemplo, o que vive a la vera del tren. Este fin de semana murió una adolescente pisada por el tren. Y murió porque vive al lado, porque pasa entre las casillas de la villa uno de los ramales del Roca. Entonces, esa realidad podría alterarse muchísimo con la guita que nos viene del Fondo Monetario. Pero ¿sabés qué pasa con la que nos llueve del Fondo Monetario para atender los efectos de la pandemia? Se la vamos a tener que devolver, así como entra en una puerta giratoria, al propio Fondo Monetario por la deuda que dejó Macri. Yo digo, se la vamos a tener que devolver porque eso es lo que decide hacer el gobierno. Tranquilamente podría tomar otra decisión y esa es otra cuestión. Pero lo que queda clarísimo un día como hoy en el que está entrando esta carrada de fajos de billetes de dólares que no llegan físicos, pero para ponerlos en la imagen, días como hoy nos tiene que quedar claro que el yunque que tenemos sobre la cabeza es el que dejó Macri, el que dejó su gestión en términos de deuda. Y ahí es donde a mí me subleva, francamente, escuchar una y otra vez esta mentira que ustedes van a escuchar a continuación. Otro tramo de la entrevista de anoche. Es una mentira tras la otra, como lo de la deuda. La deuda promedio por año que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, da 17, 12 nosotros. En miles de millones de dólares, ¿no? Exactamente, por año. Y este es el desastre de lo que está haciendo el gobierno ahora de vuelta. El kirchnerismo en su nueva versión. Récord de deuda en un solo año, récord. Casi 34.000 millones de dólares en un solo año.
y en el segundo van para proyectado 27. Y uno los escucha todo el día, endeudó. Y lo peor de todo es que la deuda es hija del déficit. Ella recibió un país de su marido que tenía superávit y lo entregó con déficit, 6% más o menos de déficit. Nosotros hicimos todo el trabajo horrible, que nos costó perder, tarde, con todos los defectos del mundo, pero los entregamos casi en equilibrio, 0,4. Hoy de vuelta tenemos un déficit monumental. Bueno, esto es mentira de principio a fin. Lo que pasa es que, claro, Macri se lo dice a un empleado del canal que, según una de las herederas del Diario Nación, contribuye a financiar. Entonces el que está hablando con él, que me niego a llamar igual que a un montón de colegas periodistas a los cuales respeto muchísimo, solamente se ofrece como sparring de esa mentira flagrante. Y esto no es contra Majul, por favor, ni tampoco siquiera contra el Diario de la Nación. Es para que discutamos sobre una base en común. Porque si no, uno no es economista, los mira a los dos y dice, che, pará, alguno de los dos me está mintiendo. Bueno, es lo que escribió en el diario Perfil ayer Marina Dal Poyetto, una de las mejores macroeconomistas de la Argentina, que además sonó a principios de Macri como posible directora del Banco Central. Marina escribió una nota en Perfil. Además a Marina no se la puede sospechar en absoluto de kirchnerismo, ni de muchísimo menos, porque ha hecho críticas demoledoras respecto de la política económica de este año y medio y también de aquel último kirchnerismo hasta 2015. Bueno, Marina Dal Poyetto, y hoy lo escuché también con María O'Donnell a Matías Rachnerman, el economista jefe de Ecolatina, también con las mismas cifras, pone en negro sobre blanco hasta qué punto el endeudamiento de la época de Macri va a ser un yunque para toda la próxima generación. Y te cuenta con números cuánto es la deuda de mercado en pesos, en dólares, la deuda con los organismos internacionales, la deuda del Banco Central con LELIX y el impacto en las reservas. Lo que no toma en cuenta Marina Dal Poyetto, y esto es correcto desde el punto de vista técnico, es la deuda del Estado consigo mismo. Ahí está la trampita que hacen los macristas para decir nosotros endeudamos igual. Pero claro, eso soslaya que durante el macrismo aumentó la deuda en dólares con el mercado de 45.000 millones a 90.000 millones, o sea, se duplicó. Se soslaya también que la deuda en equivalente en dólares, pero nominada en pesos, también aumentó de 11.000 a 28.000 millones. Y que la deuda con los organismos, por supuesto, se incrementó en la medida en la que fue llegando este crédito de casi 50.000, que entraba y salía también como en una puerta giratoria. Entonces, Marina Dal Poyetto, repito, referente de la Citi en materia financiera, pero especialmente en materia macroeconómica, le está diciendo a Macri que miente. Matías Rachnerman de Ecolatina le está diciendo también a Macri que miente. La Citi le está diciendo que miente. Y lo pone de manera muy, muy taxativa Marina en esta frase. Dice, la deuda con el mercado subió de 56.000 millones de dólares a 146.000 millones. La deuda en pesos siguió representando un poco más de un 20% total de la de mercado, pero la deuda con organismos es la que aumentó. Y claro, en el mismo lapso, la combinación de desequilibrios llevó a que ese endeudamiento pese mucho más sobre ahora, porque Macri dice al final de su cita, la deuda es hija del déficit. Y Macri, en el principio de su mandato, aumentó el déficit. ¿Por qué aumentó el déficit? Y bueno, porque le bajó impuestos a los dueños de campos, a los dueños de mansiones, a los dueños de grandes casas, de grandes patrimonios. Bajó retenciones y bienes personales. O sea, benefició abiertamente a los dueños de la Argentina. Ahí tuvo más déficit que cubrió con la deuda que tomó de los amigos de Toto Caputo en Wall Street, y cuando los amigos de Toto Caputo de Wall Street no le quisieron prestar más, apeló al Fondo Monetario. O sea, blindó esa deuda de tal modo que ahora no se le puede hacer siquiera quita ni renegociación, porque está en cabeza de las principales potencias del mundo. Bueno, en el medio que hizo esto, desató una crisis cambiaria. El dólar subió de 17 pesos a 97 pesos y el marginal llegó ahora a estos 180. Ahí ya contabilizando la doble crisis, la crisis de Macri y la de la pandemia que se le montó encima. Bueno, eso
es lo que condiciona también los precios, la inflación, lo que vimos hoy, que los precios resultan absolutamente inalcanzables. Bueno, ¿te parece que fue inocuo que haya subido de 15 a 60 pesos el dólar durante el macrismo? Que después haya llegado con controles de cambios a 97 también es cuestión del gobierno nuevo. Pero que se haya multiplicado por 4 el oficial durante el gobierno de Macri, es como, pensalo en términos de hoy, es como si el dólar blue hoy se fuera a 800 mangos. Así fue de gigantesca la crisis cambiaria que desató el macrismo por bajarle los impuestos a los ricos y por endeudarnos como lo hicieron, primero con el mercado internacional y después con los organismos de crédito. Podemos tener una campaña en la cual cada uno, si le parece que la receta de Macri, que para mí falló y se mostró fracasada, digamos, pero si a alguien le parece que esa receta es la mejor o que no lo dejaron porque le tiraron piedras, no lo dejaron desplegar completa, esa es la historia de siempre con este tipo de programas económicos, no nos dejaron hacerla completa, entonces por eso se desmoronó. Bueno, si alguien piensa esto, enhorabuena, perfecto, que vaya y los vote de nuevo en las elecciones. Ahora, lo que a mí me jode es que estemos discutiendo sobre datos falsos. Y me parece que esa sí es una función del periodismo. Dejar en claro que no es todo lo mismo. Que el ciclo de endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri fue el más severo, el más grave, el que tiene peores consecuencias para el futuro de la Argentina de toda nuestra historia. Incluso más que el de la dictadura militar. Por eso hago esta aclaración y por eso cito a economistas que, no son los que suelo citar, pero que con mucha precisión y mucho detalle lo ponen en claro. Fíjense, la nota de Marina del Poyeto que está en el perfil de ayer se titula Repartiendo culpas por la deuda. Y si bien ella no toma posición, simplemente especifica qué parte de la responsabilidad es de cada uno de los gobiernos, el cuadro que está en la mitad de la página habla por sí solo. Ahí lo ves muy nítido. Macri miente y se lo dice hasta la City.